ya que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que hay una campaña mediática para posicionar este supuesto desacato que ordena la jueza Nancy Juárez, algo de lo que justamente estábamos platicando con Eddie Small. Vamos a ver este pequeño resumen y regresamos porque también quiero comentar algo sobre esto. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que hay una campaña mediática para posicionar un supuesto desacato a la orden de la juez Nancy Juárez, quien sin sustento ordenó eliminar la publicación de la reforma judicial. Ya otra vez hay una campaña, curiosamente, de García Luna ya nadie habla. Y ahora es el gran tema del desacato de la presidenta de la República. La mandataria aclaró que hasta esta mañana no ha sido notificada sobre la resolución de la jueza. Que la jueza nos va a notificar, ¿no? Pero ya nos enteramos por los medios. Dice, elimínese. ¿Qué quiere decir eliminar? O sea, hay que arrancar la Constitución, eso es lo que está pidiendo la jueza. Mutilar un diario oficial. No hay antecedente de que un juez o una jueza haya pedido eliminar. Desde Palacio Nacional, la presidenta reiteró que se han cumplido los procedimientos constitucionales para la reforma al Poder Judicial. Además, evidenció a quienes sí pretenden pasar por encima de la ley. Eso lo sabe la jueza. Lo que pasa es que buscan formas que no tienen que ver con la ley. Por eso digo, quien está violando la ley es ella. Quien está vulnerando el Estado de Derecho es ella. A esta campaña mediática se suman las declaraciones del ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien participó en un foro en la Universidad de Harvard. En su ponencia, el ministro bromeó al hablar de la reforma judicial en México. Now, there are requirements to be elected, and again, we still have the enabling legislation, and I kid you not, having a 3.0 grade point average. Our Constitution says that now. And 5 letters of recommendation from your neighbors. If you have those, if you meet those requirements, you can be proposed to the Supreme Court, provided you win an election. Now, I really don't know what is going to happen, and I will not opine on the constitutionality of the reform. Thank you very much. Que nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión. Y la elección de jueces, juezas. A mí me toca defender a mi pueblo y a mi país. Entonces, será muy reconocida la escuela de Harvard. Pero sería bueno que la escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano. Con imágenes de Israel Ortega, Aurora Castillejos, Punto de Referencia. Y miren, cuando les digo que quiero hacer un comentario sobre esto, me refiero a que se está hablando en este momento mucho sobre la interpretación, ¿no? Y lo hemos comentado muchísimo. Efectivamente, algo de lo que siempre hemos hablado es que gana el abogado que mejor interpreta la ley. Pero hay una entidad, hay una institución, hay un poder en particular, un organismo, como le quieran llamar, cuya función es justamente resolver entre distintas interpretaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes a 2 abogados o a 2 dependencias interpretando distinto la aplicación de una norma o de una ley? Alguien tiene que resolver. Ese alguien
tiene que resolver y tiene que resolver conforme a un manual. Y el manual, porque solo es un manual, se llama Constitución. Y se espera que esa entidad, que es a la que le va a tocar resolver qué interpretación se apega más a la Constitución, se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su chamba no es interpretar, es ver de las interpretaciones o de los posicionamientos que se dieron, cuál de ellos es el que se apega más a la Constitución, para entonces decir, este es el válido. Entonces, ¿conforme a qué criterio van a resolver? Conforme al criterio establecido en la Constitución. Y cuando hay una reforma constitucional, cuando entra en vigor, ya no es reforma, es ley, por criterios y reglas y requisitos constitucionales, tienen que apegarse a ese nuevo texto, no al pasado. No porque les guste un pasado quieren decir que entonces ese sí. Y esto lo digo porque hay juezas, hay abogadas, abogados, etcétera, que están sacando y diciendo que efectivamente lo que dice la presidenta sobre el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción primera, de que ningún amparo aplica en contra de la Constitución, es cierto, pero que un juez puede decidir si eso, o sea, un juez puede decir que no es verdad cuando considere que es inconstitucionalidad, cuando considere que es inconstitucional o que es inconveniente. Y cuando tienes ese tipo de análisis, la última autoridad que te resuelve es la Suprema Corte, porque la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte son los custodios de la Constitución. Entonces ellos como custodios de la Constitución tienen una sola chamba. ¿Y esa chamba cuál es? Verificar que se cumpla la Constitución. Y ya veo a muchos defendiendo distintos criterios, diciendo que también los ministros de la Suprema Corte tienen que interpretar. Y yo aquí a lo que voy es, ellos lo que tienen que hacer no se llama interpretar, tienen que decidir de los casos que les llegan, de las controversias que llegan a la mesa de la Suprema Corte, ellos tienen que decir cuál se apega a la Suprema, cuál se apega a nuestro texto supremo, cuál se apega a el manual de México, el manual de usuario del mexicano llamado Constitución. ¿Cuál de esos criterios se apega al manual de usuario de mexicanas y de los mexicanos? Se llama Constitución. Y entonces dicen, ok, este se apega a la Constitución porque aquí tengo mi texto. El único poder que puede hacer modificaciones se llama poder legislativo, por eso es tan importante el poder legislativo. Entonces, ya se hicieron las modificaciones, yo me tengo que apegar a lo que dice este texto. Y si esta ley secundaria o esta ley secundaria no están apegadas a este criterio, entonces simplemente no funciona, se tiene que hacer esto. Ellos tienen que resolver conforme a lo que dice la Constitución, no por encima de la Constitución, no reviviendo leyes, porque eso lo han hecho. No les gusta una y reviven otra. Cuando es una reforma constitucional, no hay Dios Padre que la pueda modificar hasta que se logre una modificación constitucional. ¿En manos de quién están las modificaciones constitucionales? En manos del Poder Legislativo, porque los representantes del pueblo de manera más directa son los diputados y los senadores. Diputados locales, diputados federales y senadores. Nosotros vivimos en una democracia representativa y vamos en una transición hacia una participativa a través de mecanismos como la consulta popular, ya con mecanismos más directos como la elección de jueces, etcétera, ¿no? Pero estamos en esa transición. Pero esta democracia representativa quiere decir que nosotros, ciudadanos, gobernamos a través de nuestros representantes. Por eso es tan importante salir y motivar a que cada vez más personas salgan a votar, que todo el padrón en algún momento vote, porque entonces estamos haciendo efectivo el derecho de todas y todos los mexicanos de tener una representación mucho más fiel a lo que quieren todas y todos los mexicanos, ¿no? Porque estamos hablando de los adultos mayores de 18 años, de 18 años para adelante, salen y votan. Lamentablemente hay un 30%, vamos a llamarle así, un 30% de personas que no salen a votar porque no se han convencido por ningún partido político, por ningún proyecto o porque les da flojera o hay gente que tiene que trabajar y no la dejan salir de su chamba. Hay mucho que hacer en la parte electoral, pero en el sistema electoral y democrático representativo en el que vivimos, la mayoría, estamos hablando de 35 millones de mexicanos que salieron a votar, en un 60% del padrón, un poquito más del 60% que salió a votar en la elección del 2 de junio, decidió quizás por primera vez histórica una mayoría calificada, porque ya habían existido mayorías calificadas en el pasado, pero nunca salían a las elecciones avisando que iban por una mayoría calificada, ¿no? Te daban tole con el dedo. Por primera vez este proceso electoral se vivió donde la gente salió no solo a votar por un segundo piso, no solo a votar por la transformación, no solamente a votar por eso, sino que salieron a votar por una mayoría calificada que lo que justo
buscaba y está haciendo es modificar la Constitución. Entonces, todo esto lo digo porque el juez o el ministro Ortiz Mena podrá irse a burlar y a reírse en Washington, podrá irse a leer porque solamente dijo 2 requisitos de los muchos requisitos que existen. No habló de las comisiones, de que tiene que existir un grupo de personas que van a revisar la viabilidad o no de los que aspiren a un cargo. No dijo que los actuales jueces van a poderse someter a la elección para ver si se renueva o no su periodo como jueces, como ministros o como magistrados, tampoco lo dijo. Tampoco fue y dijo Gutiérrez Ortiz Mena que la carrera judicial que tanto defiende, que ni él tiene, no sirve. Tampoco fue y dijo que hay un gran nepotismo dentro del Poder Judicial y que te están justificando a 64 familiares cada uno, diciendo que pues es que ahí se conocieron. No, bueno, ahí se conocieron, ahí hicieron guardería, ahí hicieron su árbol genealógico y dijeron que era de lo más normal, cuando ni siquiera en las empresas eso se permite, no en todas las empresas se permite, ni siquiera, no, omitió muchísimas cosas respecto a la nueva ley vigente, fue a ridiculizar la reforma. Y si ese es un ministro de la Suprema Corte, me queda claro cuál es el criterio que va a defender cuando su única chamba es vigilar que se cumpla la Constitución. Esa es su chamba. Y si la Constitución ya cambió, hoy le toca resolver de manera distinta porque la Constitución dice algo. No le gusta, ni modo, que se salga del Poder Judicial y que se vaya al Poder Legislativo. Si lo que él quiere es modificar leyes, que se vaya al poder que modifica leyes, que es el legislativo, no el judicial. Si no les gusta, esa es la dinámica para cambiar la ley. No hay de otra. Y no me vengan y me digan, es que si mañana dicen que ahora ya todos podemos ser caníbales, entonces alguien tiene que frenarlos. El que frena, el que pone y quita, se llama pueblo. Y aprendan a confiar en la gente. El que pone y quita es el pueblo de México. Y pone y quita conforme a nuestras necesidades, conforme a nuestros requerimientos, conforme a lo que necesitan las mayorías. El pueblo de México no es tonto, el pueblo de México no es estúpido, el pueblo de México no va a permitir el canibalismo, o sea, no, 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 no. El pueblo de México está pidiendo modificaciones que consideramos necesarias, justas y urgentes. Entonces, cada que alguien dice, es que, ¿qué pasa si mañana entonces aprueban la pena capital? A ver, se sabe que porque la han propuesto, el Partido Verde ha sido experto en proponer la pena capital, la pena de muerte, cuando hay convenios internacionales y demás que dicen que no la podemos aplicar. Eso ha pasado. Pero la proponen y en algún momento realmente la han cumplido. No, ¿por qué? Porque efectivamente hay convenios internacionales que no lo logran y hay mucha gente que sale y dice, a ver, espérate, por muy enojada o enojado que esté, yo no quiero la pena de muerte, pero sí quiero que me hagas justicia en esto y esto. O sea, la gente ha logrado al menos ahí hacer un contrapeso. Y además, ahí está un claro ejemplo con el tema de la pena de muerte. Pero me ponen ejemplos muy ridículos, como por ejemplo cuando dicen, es que, ¿qué pasa si en algún momento se hace una reforma constitucional para que las mujeres no puedan votar? Quiero ver que eso pase en estos tiempos. Quiero ver que eso pase. Quiero ver qué legislador o legisladora se atreve a presentar una reforma para evitar que las mujeres puedan votar. Quiero ver qué pasa. Porque aquí el punto es ese. Las manifestaciones, las protestas, las quejas y sugerencias, ¿las hacemos el pueblo? ¿Las hacemos las y los ciudadanos antes de que se presente una iniciativa? ¿Qué ha pasado cuando hemos visto a funcionarios corruptos? ¿Qué pasó con el que querían poner como director de consulados? Ya rechazó el cargo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, yo estoy hablando de las mayorías, salieron, se quejaron, se inconformaron y dijeron no. Por eso les digo, crean y confíen en la gente. Si su trabajo no es suficiente, si ustedes consideran que su trabajo no da para que la gente diga, no te conozco, pero confío en que puedes hacer un buen trabajo porque ya vi cómo has estado resolviendo, porque he visto, porque ahora entiendo lo que haces. Si no confían en poder hacer eso, tienen toda la razón, renuncien, enójense y hagan todo el berrinche que quieran, pero no por eso una ley es inconstitucional. Punto. No por eso la reforma que hoy es ley vigente es inconstitucional. Así no funciona. Y lo digo y lo sostengo porque ya estamos hasta acá de las burlas que le hacen a México, ya estamos hasta acá de las burlas del pueblo. Es que no saben leer, es que no todos, es que hablan mal, es que escriben con faltas de ortografía. No me interesa. La gente no podrá escribir con faltas de ortografía, la gente podrá quizás no haber terminado la primaria, pero esa gente tiene más sabiduría y más conocimiento que los que tienen posgrados y hasta los que tienen estos posgrados en Harvard.
Y miren que hemos tenido presidentes de Harvard y no nos ha ido muy bien que digamos. No nos ha ido muy bien que digamos. Entonces ya dejen de burlarse, de ningunear, de minimizar al pueblo de México, porque a quien se deben es al pueblo de México. El soberano es a quien se deben. No les gusta, cámbiense de poder, busquen motivar a más personas, al menos a la cantidad suficiente para tener los votos y modificar la Constitución, como lo han hecho en el pasado, como lo han hecho a su manera y en fast track. Hoy es tiempo del pueblo. ¿No les gusta? Ni modo, a rajarse a su rancho.